Para comenzar con esta presentación, hemos visto lo que es la etimología de la palabra algoritmo, misma que podemos definir como un conjunto de pasos ordenados en secuencia, es decir, que van paso a paso y que si no se resuelve un paso no podemos ir con el siguiente, con el objetivo de realizar una labor. Para que un algoritmo sea considerado como tal, debe tener las siguientes características. 1. Que tenga un inicio y que tenga un final, un input y un output. Que sea en secuencia, es decir, que vaya paso a paso. Que sea definido, que no realice operaciones fantasmas y que si se ejecuta 2 o más veces con los mismos datos de entrada, nos dé el mismo dato de salida. Y que sea preciso, es decir, que quien lo ejecute no le genere ambigüedades ni cuestiones. Veamos los tipos de algoritmos. En los tipos de algoritmos tenemos los computacionales, los que dependen del cálculo y se ejecutan, ya sea en una computadora o en una calculadora, y los no computacionales, los cuales requieren de una intervención humana para la resolución de problemas. También tenemos a los cualitativos y a los cuantitativos. Los cualitativos no requieren de cálculos y son más de pasos en secuencia o instrucciones. Y los cuantitativos requieren de cálculos para la resolución de problemas. Todo lo antes mencionado es de suma importancia para la creación de algoritmos. En pantalla vemos el ejemplo de un algoritmo cualitativo, una receta de un delicioso omelette. ¿Cuáles son los datos de entrada? Los datos de entrada son los materiales que requerimos para realizar esta receta y el dato de salida es el platillo servido como tal. Como vemos, viene en secuencia, paso a paso, y si tú le ejecutas este algoritmo con los mismos datos de entrada, obtendrás el mismo dato de salida. Antes de darle la palabra a mi compañero, quiero regalarles la definición de un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es la representación gráfica de nada más ni nada menos que un algoritmo, y con seguridad es la forma más popular y extendida de la representación gráfica de procesos. Por mi parte, muchas gracias. Las características para llevar a cabo un diagrama de flujo y su problema se solucione, tenemos que llevar ciertos pasos para que esto se concluya. Puede ser fácil, ajustable y definido, ya que con la facilidad de poder tener un diagrama de flujo muy bien desarrollado, esto nos va a facilitar al comprender y poder solucionarlo. Ajustable. Es un proceso para satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes. Y definición. Permite definir los límites de un determinado proceso o sistema. Un diagrama de flujo podría ser rápido. Se realiza con una gran rapidez y no necesariamente tiene que ser sofisticado. Soluciona. Se realiza para la solución del problema que vamos a elaborar. Objetivo número 3. Esto se elabora aquí, el primer objetivo o que vamos a desarrollar. Independientemente, planifica problemas de forma independiente que vamos a utilizar en el lenguaje computacional. Descriptivo. Los símbolos poseen una descripción breve de una etapa del proceso. Descriptivo. Los símbolos poseen una descripción breve de la etapa del proceso. La simbología. La simbología es muy importante, ya que con esto determinaremos el diagrama. Para llegar a esto, tiene que ser unas breves etapas en el proceso. Hay distintos tipos de símbolos. Están las líneas de flujo. Estas nos van a indicar hacia dónde quiere ir nuestro diagrama o a qué dirección. Inicio y final. Este símbolo nos ayuda a representar el inicio y el final de nuestro proceso o de nuestro diagrama. Entrada y salida. Esta nos va a ayudar a determinar un mensaje o una impresión. Proceso. Este símbolo nos va a ayudar en cualquier tipo de operaciones. Decisión. Este símbolo nos ayuda para el verdadero y falso. La estructura secuencial es aquella acción que sigue en secuencia, de tal modo que la salida de una entrada de la siguiente sea así hasta el fin del proceso.
otro lado tenemos la estructura selectiva, que es un tipo de lógica que normalmente utilizamos para resolver cualquier tipo de problema, ya que esto se va a basar en la evaluación de distintas condiciones que nos permitirán identificar o las posibles alternativas o los caminos para poder tomar una decisión. Nosotros como ejemplo pusimos un diagrama que nos va a permitir definir a partir de la edad de una persona si ésta es mayor o menor de edad. Dependiendo del número que se nos brinde, se hará una condición que nos permite diferenciar si este número dado es mayor o igual a 18, se determinará si es mayor o de lo contrario es menor de edad. Por último tenemos la estructura repetitiva o bucle, que esta la utilizamos cuando queremos repetir un conjunto de instrucciones un determinado número de veces, pero siempre y cuando se tenga un cumplimiento correcto de la condición. Si no es este caso, se tiene que repetir el paso anterior a la condición hasta que ésta se cumpla. Como ejemplo, tenemos un diagrama en donde tenemos que identificar el momento en el que el agua hierve, y en caso de ser lo contrario, se tiene que mantener en un paso anterior a la condición hasta que ésta se cumpla como debería. Dentro de los operadores encontramos a primer lugar a los operadores algebraicos, que son todos aquellos que nos sirven para realizar operaciones básicas. Sin embargo, estos van a seguir las reglas típicas de jerarquía y prioridad, en donde debemos comenzar por paréntesis, exponenciación, multiplicación, división y suma y resta. En segundo lugar tenemos a los operadores relacionales, que son todos aquellos que se van a encargar de comparar dos datos numéricos, y teniendo un resultado de esta comparación será un valor booleano, es decir, habrá un resultado verdadero y falso dependiendo del caso. Y además estos ayudan normalmente a tomar una decisión dentro de un diagrama de flujo, teniendo una jerarquía de desde menor que, mayor que, menor igual que, mayor igual que, igual a que o de. Por último tenemos a los operadores lógicos, que son aquellos que se van a encargar de ayudarnos a crear condiciones y además de evaluar las expresiones lógicas, claramente brindando como resultado el valor booleano, es decir, habrá una respuesta verdadera y una falsa. Estos operadores lógicos son y, o y no. Una variable en programación es un elemento de datos cuyo valor puede cambiar durante el curso de la ejecución de un programa, es decir, es una unidad de almacenamiento y recuperación de datos con valores que pueden cambiar, la cual se identifica con un número único en el código del programa. Si utilizáramos una analogía para describir este concepto, diríamos que una variable en programación es la base de la pirámide, ya que sostiene los componentes fundamentales de todos los programas computacionales. En pocas palabras, es un elemento que funciona tanto para resguardar datos, así como para asignar y representar valores en una expresión de programación. Existen varios tipos de variables numéricas. Como su nombre lo indica, podemos almacenar números. Cadena de texto. Para este tipo se necesita estar entre comillas. Booleana. Se refiere a un valor lógico que en el caso de programación representa los valores de verdadero y falso. Arreglos, básicamente donde se puede almacenar un elemento junto con otras variables. Objetos, es muy similar al anterior. La diferencia es que se coloca entre llaves. Funciones, se define como una forma en los algoritmos y expresiones donde agrupan códigos simbólicos para determinar acciones. Concepto de acumuladores en programación. Puede definirse como aquella variable numérica destinada a conservar y sumar la información que se vaya suministrando. Se declara con normalidad como una variable de naturaleza numérica, por lo que al emplearlo para caracteres quizás no sea de lo más recomendable. En pocas palabras, es una variable numérica que durante la ejecución de un programa va sumándose a sí misma contenidos en otras variables. Un ejemplo de acumulador sería un software que calcule la totalidad de veces que los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol durante un año. Sin duda, sería una gran ayuda un acumulador. Un contador es una variable de tipo entero que durante el proceso de ejecución de un programa va aumentando su valor progresivamente. Generalmente un contador va incrementando su valor en uno,
pero puede ser un contador de 2 en 2 o de n números. Por ejemplo, tenemos que c es el contador y queremos que incremente de 1 en 1. Por lo tanto, la expresión que se utiliza es c es igual a c más 1, donde 1 es la constante que sumará el contador cada vez que se ejecuta esta operación dentro de un ciclo.